Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bendiciones, gracias por acompañarnos en un Fit to Friday, Viernes de Fe. Estamos agradecidos por lo que Dios sigue haciendo en nuestra vida y su gloria manifestándose en gran manera. Las Escrituras nos dicen en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18: pues tengo por cierto que la aflicción del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice la palabra de Dios. Hoy el Señor nos trae una palabra que va a ser de mucha edificación para cada uno de ustedes, querido amigo. A cada uno de los hermanos, estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida. Bendecimos a los hermanos de Puerto Rico, bendecimos a los hermanos de Haití, República Dominicana, Colombia, Venezuela, bendecimos a los hermanos de Argentina, Nicaragua, México, Estados Unidos, Canadá. Damos gloria y honra por lo que Dios está haciendo en cada una de sus vidas. Recuerda compartir este poderoso programa, esta palabra que va a ser compartida por labio de un gran amigo, hermano, profeta de Dios, desde Monterrey, Nuevo León, nuestro amado siervo del Señor, mexicano de corazón, profeta Sergio Ugalde. Bendiciones, siervo, ¿cómo está? Dios le bendiga, aquí estamos, bendecidos, gracias a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios le ha puesto en su corazón, amado siervo del Señor, un tema titulado El proceso trae gloria. Y así queda Amén. con nosotros, amado profeta, que nos dará y compartirá esta poderosa palabra. Y a cada uno de los amigos que nos están viendo, recuerden suscribirse y compartir este programa porque sé que será de mucha bendición. Gloria a Dios. Quiero empezar con un texto que es 2 Corintios 4, 17 y dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Qué bonito se oye, ¿verdad? Qué bonito se puede escuchar esto, pero qué difícil de entender. Y cuando estás en el proceso, qué difícil de pasar. Yo estaba conversando con un amigo y él me decía: Sergio, es necesario pasar el proceso. El proceso no es si lo quieres o no lo quieres pasar, el proceso es lo tienes que pasar. Y hablando del proceso, hay un personaje bíblico muy importante, ¿no? Que es Moisés. Moisés, sabemos que fue el libertador del pueblo de Israel, escogido por Dios, un gran hombre de Dios, reconocido como la ley, ¿no? Le decían Moisés es la ley, ¿no? Moisés fue uno de los pilares del pueblo de Israel, reconocido aún más allá de la religión y la tradición judía, hebrea, en otras épocas y en esta época, ¿no? Todos sabemos quién es Moisés, el que abrió el mar, pero también fue un humano, también fue un hombre con emociones, con sentimientos, fue un hombre dividido entre el pueblo de Egipto y el pueblo hebreo, que eran sus dos nacionalidades. Él era hebreo, pero vivió en Egipto la mayoría de su juventud, ¿no? Moisés, cuando Dios lo escoge, le dice: vas a ser el libertador del pueblo de Israel. Moisés era una persona que tenía que trabajar sus emociones, ¿no? Pero que también tenía dudas en su interior de quién era. Dios le dice: vas a libertar a mi pueblo. Cuando él ve que en Egipto están quitándole la vida, están golpeando a uno de sus compatriotas hebreos, él decide quitarle la vida al egipcio que le estaba haciendo eso. Entonces lo entierra y por miedo a que le fueran a hacer algo, él huye de Egipto. En ese proceso de huir, Dios lo lleva al desierto. En ese desierto, Dios lo hace pastor de ovejas. Conoce a su esposa, conoce a su suegro. Dios le empieza a enseñar
¿Qué significa ser un pastor, ser un líder desde abajo? Dios lo lleva por ese desierto. Pasan muchos años y él vuelve ya como ese libertador a Egipto. Él saca al pueblo de Israel, abre en el Mar Rojo y entran de nuevo al desierto, él y el pueblo. Hay un momento donde Moisés sube al monte y en el monte Dios le da las tablas de los 10 mandamientos. Cuando él desciende, ve que todos están adorando a un becerro de oro, hecho del oro de los aretes, de las alhajas, de los zarcillos, de los anillos. Este becerro de oro lo estaban adorando. ¿Por qué? Porque no bajaba Moisés, ¿no? En ese momento que Moisés baja con las tablas de los 10 mandamientos y ve al pueblo desenfrenado haciendo un carnaval, él rompe las tablas en su enojo. Rompe las tablas. Y Dios le dice, por ese enojo vas a volver a subirlas y vas a volver a hacerlas. Otra vez tuvo que volver a subir y volver a encontrarse con Dios y volver a escribir las tablas que Dios le había dado. Y muchos decimos, no, es que el pueblo de Israel es el que estaba mal. Moisés no estaba mal. ¿Por qué? Porque no puedes hablar de Moisés sin que la gente se enoje. ¿Por qué? Porque se idolatra a Moisés, sin saber que Moisés era un hombre. Moisés tenía problemas de ira en su corazón, como le había quitado la vida a ese egipcio. Cuando baja y ve al pueblo desenfrenado, rompe las tablas porque seguía con un problema en su corazón. No es que él nada más era el libertador, no, él también era parte del proceso de ser libre. Él no nada más era el libertador, él estaba siendo libertado también en medio del proceso del desierto, de los 40 años en el desierto. Moisés, Dios le dice, vas a subir a volver a hacerlas, bueno, avanza, ¿no? El pueblo tiene sed y Dios le dice, háblale a la peña. Y le habla, la golpea. Dice, golpea la peña y les va a dar agua, porque el pueblo tenía sed y estaban clamando por agua. Golpea la peña, la golpea, sale agua. Obediente Moisés. La segunda vez que el pueblo tiene sed, le dice, háblale a la peña. Pero lo que pasa es que Moisés, lleno de ira, frustración, golpea la peña. Y la peña o piedra o roca da agua. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios, que a pesar de nuestros problemas, Él nos sigue bendiciendo, ¿no? Pero Dios le dice, por esa desobediencia, Moisés, tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y Dios no es mentiroso, Él no entró. Mucha gente dice, y yo sé que sí, no, es que Moisés sí entró porque él transfigurado con Jesús, pero eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Con lo que Dios le dijo, no vas a entrar. No vas a entrar por desobediente, Moisés. No vas a entrar. No vas a conquistar, no vas a poseer la tierra. Siendo el gran hombre que es, no poseyó la tierra, no entró a la tierra prometida, como Dios le había dicho. ¿Por qué? Porque nos demuestra que es un ser humano, hermanos. Que él seguía trabajando con esos problemas de ira en su corazón durante 40 años. No supo solucionar su problema de frustración y de ira en su corazón. Siendo el gran Moisés, yo sé que muchos van a decir, no, es que Moisés era el hombre más manso. Sí, la Biblia dice que era el hombre más manso. El hombre más manso, pero también lleno de ira en su corazón. Porque no había sanado su corazón. Porque él no había permitido que Dios sanara su corazón. Y yo no estoy hablando mal de Moisés, ni me estoy comparando con Moisés. Él fue un gran hombre. No le llegamos ni a los talones a ese gran hombre de Dios. Pero sigue siendo un hombre. Pero sigue siendo un hombre que no entró por desobediencia. Mucha gente dice que el nombre Moisés significa sacado de las aguas, pero Moisés no significa eso. ¿Por qué dicen que Moisés significa sacado de las aguas? ¿Por qué lo buscan? Lo buscan en Google, lo buscan en un diccionario bíblico. Y como la Biblia dice que fue sacado de las aguas, pues vamos a decir que eso significa sacado de las aguas. Pero no, Moisés es un nombre egipcio. Yo sé que muchos no sabían esto, pero Moisés es un nombre egipcio. Ramsés, Moisés, se parecen mucho, ¿sí? Ramsés significa hijo de Ra y Moisés significa hijo.
Sí, yo sé que a muchos nos va a quedar guau, o sea, Moisés, Moisés. Es que yo toda la vida pensé que significaba hijo, ¿no? Moisés no es un nombre hebreo, Moisés es un nombre egipcio. Y la mayoría de su juventud la vivió en Egipto. Ramsés significa Msés. Y Msés significa Moisés. Msés o Moisés significa hijo. Ramsés significa hijo de Ra. Sabemos que Ra es una deidad egipcia, ¿no? Con un trasfondo demoníaco. Pero Moisés solamente significa hijo. Y si nos ponemos a analizar el significado del nombre de Moisés, el nombre de Moisés no significa hijo de Dios, no significa hijo de Ra, ni hijo de Jehová. Moisés siempre estaba dividido entre sus dos nacionalidades. Era hijo, pero no se había definido como un hijo de Dios o un hijo de Ra, un hijo del verdadero Dios o un hijo del Dios de los egipcios. No se había definido su corazón. Él, aunque estaba en el desierto y aunque Dios lo había escogido como libertador, su corazón seguía estando en Egipto. Por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Digas lo que me digas, que Dios lo escogió, Dios lo salvó. Claro que sí, Dios lo salvó porque la salvación es por gracia. Pero hay bendiciones en esta tierra que vamos a alcanzar por medio de un proceso que pasemos correctamente. Moisés no supo definir su personalidad. Moisés no pudo definir su identidad en ningún Dios. No supo encontrar su identidad en Jehová y tampoco supo encontrar su identidad en Egipto. ¿Por qué? Porque siempre estuvo dividido entre esas dos nacionalidades. Sabemos que la gente que decía es que extrañaban los pepinos, extrañaban los rábanos, extrañaban la comida de Egipto. Pero no nos damos cuenta que Moisés también extrañaba Egipto. Moisés estaba frustrado y estaba enojado. ¿Por qué? Porque Moisés tenía sueños en Egipto. Y aunque Dios lo escogió, no pudo entrar a la tierra prometida a conquistar. Pero muchos no se atreven a hablar de esto de Moisés. ¿Por qué? Porque vas a decir, es que estoy hablando. No, yo no estoy hablando en contra de Moisés. Estoy mostrando su humanidad y lo que a muchos nos pasa en medio del proceso. Que podemos llegar a no encontrar nuestra identidad en Dios. Y mientras no encontremos nuestra identidad en Dios, en medio del proceso no vamos a conquistar nuestra tierra prometida. Moisés es un nombre egipcio. Moisés significa hijo. Si tú te das cuenta, todos los nombres bíblicos de los grandes hombres tienen la palabra Dios, ¿no? David, el amado por Dios, ¿no? El amado por Dios. Josué, el salvador de Israel, el salvador enviado por Dios. Pero Moisés no, Moisés solamente significaba hijo. ¿Hijo de quién? ¿Hijo de qué? No tenía una identidad y por lo tanto, como no tenía una identidad, siempre estaba divagando en su corazón. Dios lo salvó, sí, como salva a muchos, como puede salvar a una persona, por misericordia. Pero la tierra prometida, Dios no te la da, la tierra prometida tú la tienes que conquistar. Hubo un hombre que fue discípulo de Moisés, que se llamaba Josué. Josué significa lo mismo que Jesús. Josué significa Salvador. Josué significa Salvador, igual que Jesús. Josué y Jesús tienen un simbolismo igual, ¿no? Este Josué estuvo con Moisés y veía todo lo que hacía Moisés. Josué sí entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él observó cómo no se deben hacer las cosas. Ay, hermano, sí. Porque Josué es un simbolismo de Jesús y Moisés un simbolismo de la ley. Moisés es un simbolismo de la ley, de lo que no salva a nadie. Pero Josué significa Salvador. Josué es símbolo de la gracia, es símbolo de Jesús. Josué dijo, yo voy a creerle todo lo que me diga Dios. Si Dios me dice que haga esto, voy a hacerlo sin renegar. Si Dios me dice que vaya para la izquierda, voy a la izquierda. Si Dios me dice que vaya a la derecha, porque él observó a Moisés y observó que Moisés no entró porque desobedeció y porque nunca cambió su mentalidad. Moisés envía a 2 espías a espiar la tierra de Jericó. Y de esos dos espías, solamente 2 llegan con una mentalidad positiva. ¿Por qué? Porque en Jericó habían gigantes, habían murallas grandísimas. Todos los 10 llegaron, no, que no vamos a poder. Llegaron con una mentalidad negativa, amargada, se amargaron en medio del proceso. Pero 2,
Josué y Caleb llegaron con una mentalidad diferente y dijeron, esos gigantes no los vamos a comer como a pan, van a ser pan comido. Josué vio que a Dios le agradaba una mentalidad que le creía a Dios, que en medio del proceso no se dejaba amargar, que en medio del proceso le seguía creyendo a Dios. Moisés ya estaba cansado del desierto, pero Josué también pasó los 40 años en el desierto. Moisés se amargó y Josué no se amargó en el desierto. Moisés se convirtió en vinagre, en un vinagre amargo, pero Josué le siguió creyendo a Dios y fue un vino que pudo llegar a la tierra prometida. Nosotros sabemos que la uva se fermenta, pero si no se convierte en vino, se convierte en vinagre. Y es una gran enseñanza. Que si nosotros no cambiamos en medio del proceso, que si nosotros nos amargamos en medio del proceso, no vamos a conseguir las bendiciones que Dios tiene para nosotros aquí. Moisés significa la ley y la ley no salva a nadie. Josué significa la gracia y la gracia nos salva. Así que en medio de este proceso que nosotros estemos pasando, tenemos que encontrar nuestra identidad en Dios, a pesar del proceso, a pesar del problema, a pesar de la tristeza, a pesar de la enfermedad. Cuando Dios nos diga, háblale a la peña, le hablemos. Seamos mansos y humildes de hablarle. Está bien, Señor. No entiendo, pero te voy a creer. Y Moisés se frustró, se enojó y la golpeó. ¿Por qué? Porque estaba harto. Y todos van a decir, qué malo Dios que por un acto te haya desechado de una gran promesa. No, es que el corazón de Moisés no cambió durante los 40 años. Pero Josué sí. Josué fue diferente. Josué nos demuestra que por medio de Jesús podemos alcanzar nuestras promesas, podemos salir de este proceso y que nuestras fuerzas no vamos a poder. Moisés nos muestra que nuestra humanidad no vamos a poder, pero Josué nos muestra que en la gracia de Dios vamos a poder alcanzar las promesas, porque por medio del Espíritu Santo podemos entrar a la tierra prometida que Dios nos ha dado. Moisés significa hijo, pero jamás definió su identidad, porque seguía extrañando Egipto. Pero Josué tenía su mirada puesta en la tierra prometida. Josué tenía su mirada puesta en la tierra prometida y Moisés aún la tenía puesta en Egipto. Jesucristo dice, manténganse como viendo al invisible. Si nos mantenemos viendo a Jesús en medio de esta prueba, veremos la tierra prometida y la conquistaremos. No hay que ver el tamaño del gigante, no hay que ver el tamaño de la muralla. Moisés se frustró porque dijo, llevo 40 años con esta gente que no cambia. El problema es que él tampoco cambiaba. Y puedes tú decir, no, es que mi esposa, es que mis hijos, es que esto no cambia. Dios está diciendo, es que no tienen que cambiar ellos, tienes que cambiar tú. Josué vio eso y dijo, no, yo voy a ser diferente. Y él entró y guió al pueblo de Israel en medio de la tierra prometida. Dios quiere que descanses en él, pero también Dios quiere que entiendas que en este proceso no te vuelvas vinagre, no te amargues, sino que te vuelvas un buen vino, que a pesar de las pruebas confíes en Cristo y te mantengas viendo al invisible. Define tu identidad. Y Dios va a estar contigo en medio de este proceso. Porque este proceso no es para siempre. Porque este proceso trae una gloria postrera más grande. Enfócate en esa gloria. No te enfoques en lo que pasó, en lo que te dice el médico, en lo que te dice la circunstancia. Enfócate en lo que Dios ya te ha prometido, porque viene gloria para tu vida. Yo sé que para muchos, yo tengo muchos amigos que les molesta que yo les hable esto de Moisés, pero eso es una realidad. Moisés fue un humano. Moisés fue un humano y el pueblo de Israel cometió el error de idolatrarlo, de pensar que era un Dios bueno. Ahí Dios le dijo, ahí está su Dios. No entró a la tierra prometida su Dios. ¿Por qué? Porque era un humano. Dios lo amó, Dios lo salvó, claro que sí. Fue salvo, claro que sí. Pero no obtuvo en la tierra lo que Dios quería que obtuviera. Y así era el propósito de Dios. Pero por medio de Jesucristo sí podemos alcanzar las promesas. Si Jesucristo dijo que vas a ver esa familia, la vas a ver. Si Jesucristo dijo que vas a tener ese carro, esa casa, lo vas a tener. Si Jesucristo te dijo que te va a sacar de esa ansiedad, de esa enfermedad, lo va a hacer. Solamente enfócate y dile, gracias Señor, porque yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú me vas a sacar. Y cuando el Señor te diga, quiero que hagas esto, lo hagas con amor. ¿Por qué? Porque así estás creyéndole a Dios. No enfocándote en lo que te falta, sino en lo que Dios ya te dio
por fe, porque esta leve tribulación trae cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Moisés representa la ley y en la ley no podemos alcanzar las promesas, pero en Cristo Jesús sí. Moisés es un representante de la ley, pero Josué significa Salvador, es un simbolismo de Jesús. En Jesús sí las vamos a alcanzar. ¿Sabe, amado siervo del Señor? Algo que hemos aprendido, que en el proceso no te saca de las promesas, te lleva hacia ella. Amén. Hoy, si estás pasando un proceso, ten la plena seguridad que Dios te lleva de gloria a gloria y triunfo en triunfo. Tenemos que entender que todo obra para bien. La Amén. Escritura también nos enseña que la cruz fue temporal, pero Amén. la gloria fue eterna. Fue un momento de dolor, un momento tenso, pero al final fue un momento de felicidad, de gozo y de eternidad. Amén. Y hay tres cosas que quiero decir en este día. El primero, lo que pesa ahora trae peso de gloria después. Esas cargas que no aguantamos son peso de gloria que se transformarán para bien. Segundo, Dios no ha desperdiciado el dolor, lo ha convertido en propósito. Todo esto que has vivido es un propósito nada más. Y el Aleluya. tercero, la gloria no se explica, la gloria se manifiesta. Y hoy declaramos esa misma palabra, la manifestación de la gloria de Dios sobre tu vida y sobre los tuyos. Que lo que has estado esperando en este tiempo, en estos años pasajeros, que Dios va a comenzar a acelerar. Este es el tiempo glorioso donde la gloria del Espíritu Santo va a fluir en gran manera. Dios no anda buscando gente perfecta. El Señor está buscando gente dispuesta a servirle. De a pesar de los errores, tenemos que aprender y leer las Escrituras para aprender de los errores de los siervos que han fallado, para no cometerlos, como hizo Josué. Él se fijó de los errores que estaba fallando Moisés y él cambió, él mejoró y él hizo cosas diferentes. Josué es conocido como el conquistador. Hoy el Señor declaró en el nombre poderoso de Yeshua que también serás conocido como el conquistador en tu familia, el conquistador en tu finanza, el conquistador en tus metas, porque la gloria de Dios está sobre ti. Porque la gloria postrera será mayor que la primera, dice la Escritura. Entonces hay que seguir adelante y hay que entender que este proceso va a pasar. El proceso no te roba la gloria. El proceso te la prepara. Te prepara el camino, el terreno, para que esa gloria se manifieste. Aleluya. Pero para tener gloria, tenemos que pasar por el valle del dolor, de la frustración, pero tenemos que agarrarnos de la fe, porque ese valle es temporal, porque la gloria es eterna. Por tal razón tenemos que seguir adelante, parar nunca, retroceder jamás. Y estamos felices de lo que Dios va a seguir haciendo en esta temporada, en este viernes de fe. Estamos prácticamente a mediados del mes, ya por concluir el mes de noviembre. Ya estamos a pocos meses también para concluir el año 2025, pero tú y yo no vamos a terminar este año sin la gloria de nuestro Padre Celestial, para que este nuevo año que se nos aproxima se abra en par, para que la gloria de Dios se manifieste. Cuando Moisés estaba al frente del mar, Dios le dijo: ¿qué tienes en tus manos? La vara. Pues comienza a utilizar, y dice la Escritura que él oró y el mar se abrió porque la gloria de Dios estaba sobre él. Ese mismo obstáculo se va a abrir. Se Amén. llame como se llame, se va a abrir, porque Amén. Dios, la gloria del Todopoderoso, está sobre cada uno de nosotros. Y Amén. la Escritura es clara, amado profeta. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque la Escritura también nos dice que no ha habido un justo ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Dios lo que prometió lo va a cumplir, lo cumplirá, no importa las circunstancias que tú estés pasando. Pero de algo sí te puedo decir con este hombre de Dios, que lo hemos vivido, lo hemos pasado, que duele el proceso, pero la gloria se manifiesta en medio del proceso.
Y Amén. esa gloria brilla más fuerte que el sol. Y el Espíritu Santo está hoy con nosotros, está ahí para decirte, no importa qué enfermedad tú tienes, la gloria del Todopoderoso hoy te sana de toda enfermedad, llámese como se llame, cáncer, parálisis, Amén. de lo que sea. Hoy el Espíritu Santo te sana por el poder de la palabra. Algo que quiero decir también, y esto es muy, muy importante, y hay que aprender de Moisés. También hizo cosas, obedeció en una cosa que es muy importante, que lo que usted y yo platicábamos. Cuando Dios le dice, ve con Jetro, ve con tu suegro. Y muchos estamos esperando que venga un ángel del cielo y nos diga una instrucción. Y a veces Dios te va a mandar con personas, con pastores, con amigos que te van a dar una palabra de dirección. Y el Espíritu Santo me estaba diciendo ahorita, Wow, pastor, hay que aprender a ser vulnerables. Nos cuesta a los hombres. Yo soy una persona que me costaba decir, hey, me siento mal. Hasta que Dios me metió en el proceso. Aprendí a pedir ayuda. Yo era una persona que decía, no, yo las puedo todas. Hasta que Dios me metió en el proceso, aprendí a decir, hey, oren por mí. Necesito ayuda, necesito consejo. Y ese es el Dios al que servimos, el Dios que dijo, hey, yo quiero que sean uno. Algo que te voy a decir, en esta gloria, aprende a ser vulnerable. Si tienes un amigo de ley, me duele la cabeza, este proceso me está doliendo. Quizás Moisés no tenía. Wow, fíjate la revelación, hermano. wow. Fíjate la revelación. Quizás Moisés no aprendió a confiar en los demás. Quizás Moisés no tenía una mano que, sí, tenía alguien que le levantaba las manos, pero quizás Moisés no tenía un amigo fiel en el cual pudiera confiar y decirle, hey, me siento mal. Amén. Y Josué tenía a Caleb. Amén. Las amistades en Cristo nos van a ayudar a conquistar. Amén. Y cuando Jesús enviaba, no enviaba uno, enviaba de dos en dos. Y sí, Moisés tenía a Aarón, pero como eran hermanos, como que había una cierta rivalidad ahí, no había cierto celo, ¿no? De Aarón contra Moisés y ahí. Y nos está enseñando algo, Moisés, que aprendamos a confiar, a ser vulnerables. Si tienes un amigo, dile, hey, llámale, dile, me siento mal. No tengas miedo. Dios, dile, hey, me siento mal. No importa el cargo que tengas. Si seas un super ungido, un super profeta apóstol, dile, hey, me siento mal. Aprende a ser vulnerable, me dice el Espíritu Santo. Y como profeta del Señor vengo a profetizarte, aprende a ser vulnerable. Porque en la vulnerabilidad Dios obra. Cuando entiendes que no puedes solo, Dios obra. Cuando eres humilde, Dios obra y dices, voy a aprender a confiar en los demás. Jesús les confió a sus discípulos cómo se sentía en la noche de su peor proceso de la cruz. Estoy triste hasta la muerte. Estoy triste hasta la muerte. También llegó a enojarse Jesús y les dijo, están dormidos y ahorita me van a quitar la vida. Estoy triste, oren conmigo. Y se los llevó juntos ahora porque también se sentía solo. Aunque Dios estaba con él, en su carnalidad pudo experimentar la soledad, el dolor. Pero por medio de él, dice la Biblia, que el mismo que lo levantó de entre los muertos, te levanta a ti y me levanta a mí. Pero aprendamos a ser vulnerables con las personas que Dios pone a nuestro lado. Y a experimentar. Mire, hermano, te voy a decir algo. Yo estoy pasando un proceso muy difícil. No para quejarme. Dios me dijo, para que hables de él. Yo no sé si la gente, yo estaba en contra de los psicólogos, pero en ese tiempo Dios me llevó con una psicóloga cristiana. Yo no quería, pero Dios me dijo, tienes que ir. Y me dijo, vas a aprender a expresar tus emociones. Y ella me dijo, Sergio, tienes que aprender a expresar lo que sientes. Dios quiere que expreses lo que sientes, que no te quedes callado. Y Dios me ha ido sanando por medio de una persona que yo no pensaba. Yo decía, es que en ayuno y en oración, no. Pero es que a veces Dios te quiere sanar. Amén. Por medio de conversar lo que te ha pasado con alguien más. Yo sé que hay gente aquí que tiene problemas emocionales y no sabe cómo solucionarlos. Sé vulnerable. Busca ayuda. Dios dice, busca ayuda. Aprende a buscar ayuda. Y yo te voy a levantar.
de ese proceso. Aprende a decir, hey, yo necesito esto, ay, Padre, esto. Porque el que no habla, Dios no lo oye. Es un dicho mundano, pero es bíblico. Dios no nos hizo para estar separados. Yo dije, de la manera que menos pensaba, Dios me empezó a ayudar a salir de cosas emocionales, de cosas en mi alma. Porque somos seres integrales que también necesitamos descansar, también necesitamos un hermano. Si Dios nos hubiera querido hacer puro espíritu, nos hace puro espíritu, pero también nos hizo cuerpo y nos hizo con emociones. Así que hay que aprender a descansar. Hay que decir, hey, necesito cambiar esta manera de vivir. Necesito ser vulnerable, necesito confiar en los demás, porque Dios va a obrar aún en medio de su iglesia, que es el cuerpo. Y también, amado profeta, cuando uno no descansa en el Señor, cuando uno no es vulnerable, cuando se quiere creer que es el Iron Man, el hombre de hierro, y no reconoce su debilidad, nos pasa como lo que le sucedió a Moisés, que porque estaba cargado, frustrado por su entorno, él cometió el error de Dios le dijo, háblale a la piedra. Y él por la frustración, por la desesperación, por el enojo, le pegó. Porque era humano. Porque era humano y porque tenía carga que no tenía a sus amigos. Exactamente. De decirle, oren por mí. Exacto. No puedo llevar esta carga. Hermano, estamos hablando de 5 millones de personas. No eran 5,000 ni 5, eran 5 millones de personas. Amén. Cargaba esa responsabilidad un solo hombre. Y Amén. Ese hombre estaba frustrado, sin contar a las mujeres, sin contar a los hijos, sin contar a los esclavos, ni a los animales. Imagínense qué gran carga, era una gran multitud. Y Moisés era el más manso, el más calmo, pero también era humano y cometió el error, pero no tenía gente. Y algo que veo, amado profeta, que dice que en una ocasión, porque es la única manera que leo, que Aarón y Hur le levantaron la mano a Moisés. Fue la única manera. Y David tenía a Jonatán. Y aparte de eso tenía a otras más personas. Josué tenía a Caleb. Y tenía otras personas, pero Josué estaba solo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy te quiere decir el Señor que en el proceso no estás solo. El proceso estás con la ayuda de Dios para darte la gloria. No nos creamos los solitarios. No. Hay que ser sabio y buscar ayuda. Amén. Busca ayuda profesional, ya sea espiritual, ya sea de amigos, pero búscalo. Yo digo, si tienes miedo de ir a consultar a un psicólogo porque te dicen que es del diablo, no, yo también pensaba lo mismo, pero no es del diablo. No. Dios nos hace seres físicos, espirituales, pero también hay gente profesional que nos puede ayudar, tanto espirituales como profesionales. Si tienes la duda y no quieres ir a un psiquiatra porque es para locos o un psicólogo que es para locos, hermano, no es eso. Quizá te está faltando algo en ti y necesitas esa ayuda. No lo sé, de un doctor, de un amigo, de un líder. No sé, sé vulnerable. No tengan miedo. No es del diablo pedir ayuda. Amén. No es del diablo. Dios pone a cada uno. Por algo puso a los psicólogos cristianos. Hay psiquiatras y pastores cristianos, psicólogos cristianos. Yo se los digo, en este proceso Dios me ha permitido experimentar eso y decirles, hey, vamos a creer, a dejar esa mentalidad vieja. Ese Sergio, yo dije, ese Sergio antiguo se va a ir y va a venir uno nuevo, como dijo Pablo, renuévense en el espíritu de vuestro entendimiento para que entiendan la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y uno de los datos muy tenebrosos, y lo pueden leer y buscar en las páginas de internet, del 100% de los líderes, el 60% a nivel mundial de líderes cristianos se suicidan por la presión, por la frustración. Hoy el Señor te está diciendo, ya no cargues con tus fuerzas esta responsabilidad. Pide ayuda principalmente la de Dios, a los profesionales. Pide ayuda, amado siervo y sierva del Señor. Seas líder o no seas líder, pide ayuda. Porque no solamente se te va a quitar esta carga en ayuno y oración como hace la religión. Respetamos, pero no solo de esa manera se te va a quitar la carga. Se quita la carga cuando tú entiendes que no es tu responsabilidad, que no es tu fuerza, es la fuerza de Dios, que Él va a darte la autoridad y la responsabilidad de seguir adelante
con ayuda de amigos, hermanos que oren por ti. Yo he estado en proceso, amado profeta, de frustración, de desesperación, pero yo llamo a mis amigos, porque hay una expresión en mi país, Nicaragua, que dice, el que no llora, no mama. Es una expresión de decir que si no pedí ayuda, nunca vas a tenerla. Y yo llamo a mi amigo, yo llamo a varios de mis amigos íntimos y le digo, hey, necesito que ores por mí, mira, estoy pasando esto, estoy pasando lo otro, necesito que ores. No me juzgues, no me señales, solo ora. Y mis amigos oran. Y esa oración es como un bálsamo a mi corazón. Pide ayuda con las personas que más necesitan. Hoy te lo decimos, que el proceso trae gloria cuando tú sacas de tu corazón esa sencilla palabra, decir, necesito ayuda, necesito respaldo. Reconozco que yo no me la sé toda. Yo Amén. necesito del poder de Dios y de la ayuda de los hermanos, de los mentores para seguir adelante. Ser cristiano no es fácil, pero tampoco imposible. Con la Amén. ayuda de Dios. Por eso Dios mandó a sus discípulos, como dijo el profeta y la escritura, en dos, para que se motivaran, para que se apoyaran. Hoy estamos dos siervos de Dios para decirte, para alientarte, para motivarte. Sigue adelante. No pierdas el llamado, el objetivo. No permita que pensamientos de suicidio, de muerte, de desesperación, de pecado, destruyen tu familia, tu ministerio y tu llamado. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, amado profeta, por este tiempo maravilloso. Era un tiempo necesario Amén. que Dios permitió, abrió una ventana para bendecir a cada una de esas personas. Y me Amén. gustaría, amado profeta, en este tiempo, que si podemos orar por aquellas personas que están frustrados y han Amén. venido pensamientos de suicidio, Amén. de la desesperación, que si oramos por ellos, amado. Vamos a orar. Aleluya. Padre, en el nombre Aleluya. de yo como tu hijo, y sé lo que se siente tener ansiedad, frustración, tomar medicamentos controlados, Padre. Sé lo que se siente estar en el valle de la desesperación y hasta quererte quitar la vida. Y yo oro por esa gente. Y por eso me hiciste pasar este proceso. Oro por cada uno de ellos que esté pensando quitarse la vida, que esté en frustración, para que tú traigas un bálsamo, que tú traigas gente a su alrededor, que tú traigas, Padre, un blindaje a su mente y a su alma, que pongas las conexiones que los hagan levantarse, pero sobre todo tú, Espíritu Santo, que hagas la obra en sus mentes y en sus corazones, que les muestres que hay una esperanza, hay un futuro, y que por medio de la fe puedan vencer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, amado profeta, por estar con nosotros en este Fit to Friday, Viernes de Fe. Y no es casualidad, viernes 14. Estamos en este viernes 14 de noviembre. Una doble porción, una doble recarga, una doble porción de la gloria de Dios sobre ti, donde Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Bendiciones. Gracias, amado profeta. Estamos en contacto. Shalom. Hasta Monterrey, Nuevo León, México. Aleluya. Que la sangre de Cristo lo bendiga y lo honre de una manera extraordinaria. Bendiciones. Amén. Amén. Y a cada uno de los amigos, hermanos que no han sintonizado este momento, gracias por acompañarnos. Y recuerda suscribirse al canal y comparte este programa. Si tienes a un amigo, un conocido que está pasando por proceso, te recomiendo a que compartas este programa a esa persona que yo sé que va a ser de mucha bendición. Hoy Dios ha hablado a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestra alma y nuestro espíritu para decirte que este proceso te traerá gloria, te traerá vida y no muerte, en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom. Bendiciones. Viernes de Fe. Faith of Friday. Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos.